a todos los participantes que estuvieron grabando su solo de San Pelayo en el concurso Hornbeat. Fueron unos trabajos muy bonitos, muy interesantes. Todos quedamos gratamente sorprendidos con el trabajo que hemos visto. En los próximos días estaremos dando los ganadores y pues muchas gracias a ustedes. Y bueno, y para empezar, nuevamente hablando un poco sobre el calentamiento, para los que no estuvieron, repitiendo las cosas que habíamos dicho antes, que había dicho antes, y dando alguna nueva información. Algo que a mí se me olvidó mencionar y que para mí es muy importante en el calentamiento, cuando yo estoy pensando en el calentamiento, cómo organizo mi calentamiento cada día, es, si bien sí lo había dicho, tener muy claro las necesidades y cómo estoy sintiendo en cada día. Hay tres aspectos que considero fundamentales, que es la activación pulmonar y diafragmática. ¿Esto qué quiere decir? Que, como nos decía Jonathan, activar los músculos, activar nuestros pulmones, activar cómo nosotros nos estamos sintiendo. Muchas veces amanecemos y como que el diafragma no se siente muy flexible, está un poco tieso, está un poco duro, o los pulmones no estamos enviando aire suficiente. Entonces, en esas ocasiones, cuando yo siento que el aire no me está fluyendo, que yo soplo y digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué no me suena el aire? O el aire me está fallando, o mi diafragma no me está dejando tomar bien aire porque estoy demasiado tenso, demasiado tieso. En esos casos hago ejercicios, algunos similares a lo que estaba haciendo Jonathan Concha, que nos estaba explicando, me parecen fantásticos. Todo el conocimiento que nos dio me parece buenísimo. Después de mirar eso, hay como una activación física, buscar una activación física, también lo que nos decía Jonathan, que incorpora el cuerpo, un poco de estiramientos en los hombros, que solemos tener mucha carga aquí por el peso del instrumento, y, y los dedos. Y de ahí paso yo al instrumento. Hay ocasiones en las que yo estoy tocando, estoy calentando y la cabeza se nos va. ¿Dónde está la concentración? ¿Por qué no estamos tocando? ¿Qué es lo que está pasando? Está uno como que calentando, pero pensando en qué es la nueva ley que nos van a poner. Muchas veces la concentración está en otro lado, sobre todo cuando estamos estudiando desde muy temprano en la mañana. En esos casos, algo que yo aprendí cuando estaba en Venezuela, esos ejercicios los hacía cuando estaba en la orquesta con Walter. Muchas veces nuestros talleristas nos ponían a hacer unos ejercicios de escalas sumamente difíciles, muy complicados, que muchas veces no era para despertar ni los dedos, ni los labios, ni la embocadura, sino despertar el cerebro, activarlo y obligarlo a que empiece a funcionar, a que ya es el momento de estar en el estudio. Entonces, muy importante también es cuando empezamos ya a calentar, es saber que estamos calentando, y si no, es tomar acciones que nos permitan estar ya en lo que es el momento del instrumento, en la concentración. Entonces yo hacía, en ese momento nos ponían escalas, le llaman escalas progresivas, que es escalas por quintas, en las que no le estamos mirando ni el sonido, ni estamos pendientes de muchas otras cosas técnicas, sino simplemente el cerebro tenía que pensar muy rápido. Eran escalas algo así. Etcétera. Subiendo, bajando, quintas, cuartas, sextas, séptimas, en muchas tonalidades. Son escalas bastante complicadas, bastante rápidas y nos obligan a despertarnos. Es entrar en ese estado de alerta de ya es el momento de estudiar. Eso me pasa en algunas ocasiones, cuando me siento que la cabeza no está muy centrada, utilizo este tipo de cosas para el cerebro empezar a despertar. Luego yo empiezo con el calentamiento de mi instrumento. Yo, por lo general, siempre utilizo la boquilla. Me han preguntado, hay gente que no la usa. A mí me funciona, a mí me gusta porque me ayuda a centrar, a encontrar la sensación en mis labios. Hoy me gustaría que la dinámica fuera, pues, que tocaran más, que se animaran más a tocar. No sé quiénes tienen corno, quién les gustaría tocar, quién les gustaría empezar. ¿Alguno? ¿Nadie? Yo. Walter Cini, bien. Entonces voy a compartir la pantalla. Entonces, la idea, vamos a tratar de hacer un calentamiento que no sea aburrido, que no nos resulte monótono. Muchas veces nosotros con la técnica
calentamiento es como, uy, tengo que hacer otra vez notas largas y la técnica, y tiene que ser muy concienzudo y tenemos que estar muy concentrados con esto. Y de pronto estudiar con un compañero nos va a ayudar mucho en eso. Entonces, aquí lo que voy a hacer es vamos a combinar dos ejercicios. El primero es este ejercicio, es el último ejercicio de la técnica de Will Sanders, de notas largas. Según sus palabras, es el ejercicio más importante. A mí me parece que estudiar notas largas es sumamente importante y provechoso para nosotros. ¿Cómo debemos hacer este ejercicio? Cuando lo hacemos solo, es 5 pulsos, estamos en negra 60, y 5 tiempos en crescendo y 5 tiempos en diminuendo. ¿Qué está o qué determina la duración o la dinámica de nuestro ejercicio? Es la calidad del sonido con el que nosotros podemos emitir. No nos sirve de nada poder tocar un do fuertísimo. Así, no sirve porque es un sonido que no es agradable. Entonces estamos buscando la mejor calidad del sonido más bonito que nosotros podamos producir, y poco a poco nuestra dinámica va a incrementarse, nuestro sonido va a mejorar muchísimo, va a estar muchísimo más centrado, y también por la respiración y por estos largos tiempos que vamos a hacer, nuestro sonido va a sentirse, nuestra capacidad pulmonar va a aumentar bastante. Entonces es un ejercicio muy importante, pero es un ejercicio muy importante para hacer con cabeza. Pasamos por encima de las notas largas, no le damos demasiada importancia. Y una nota larga bien hecha nos ayuda mucho, como que nos puede hacer mucho daño también, pensando en la afinación, el color, todo este tipo de cosas son importantes. Y como lo vamos a hacer con un compañero en parejas, lo que podemos hacer es combinar este mismo ejercicio con el primer ejercicio, con los primeros ejercicios que tenemos de boquilla. Entonces una persona, Walter, si está con el corno ahí, Walter va a empezar con el corno y va a hacer un sol grave. Voy a poner el metrónomo. Mientras yo voy a hacer el ejercicio, este ya lo estuvimos viendo el lunes pasado, entonces vamos a hacer este de acá. Mientras él hace la nota larga, teniendo en cuenta estos mismos parámetros, el color, la afinación, tener un sonido bonito, redondo, un crescendo armónico, que sea lo mismo si son 6 tiempos, entonces 3 tiempos subiendo, 3 tiempos descendiendo, hablo en dinámica. Todo este tipo de parámetros teniéndolos muy en cuenta y estar muy concentrado. Y yo me voy a fijar en su nota y en su afinación y en su color para hacer mi ejercicio de boquilla. Logremos que la boquilla tampoco le pasemos por encima. La boquilla también tiene que sonar bonito, tenemos que buscar un sonido centrado, un sonido muy relajado. Walter, ¿escuchas la boquilla? ¿El metrónomo? Walter, ¿abres tu micrófono, por favor? Sí. ¿Y escuchas el metrónomo? Sí. Listo. Entonces tú empiezas con una nota larga, un sol, y yo voy a hacer el primer ejercicio que tenemos acá. Grave. No sé porque no sé si es por los micrófonos. ¿Estabas haciendo crescendos? No. Creo que lo que hice fue que me comí de pronto un poco, me adelanté al silencio, que es súper importante y lo que ya hemos hablado, ¿no? Sí, nuevamente para recordarles, el silencio es muy importante en la técnica de Will Sanders por la respiración. Tenemos aquí un silencio larguísimo, amplísimo, son tres tiempos de silencio en negra 60, es muy largo, que uno va a decir, yo no necesito respirar tanto, yo con 2 tiempos tengo suficiente. Es muy importante hacer estos silencios y tomarse el tiempo suficiente para hacerlo, porque en ese momento nosotros estamos configurando nuestra respiración. Recordemos que nosotros somos animales de costumbres, nuestro cuerpo reacciona por impulsos y por reflejos, y lo estamos educando a este tipo de reflejos. Hay una memoria muscular que hay que educar. Entonces nosotros estamos educando a ese reflejo. Inmediatamente nosotros dejamos de tocar, terminamos nuestra nota, se relaja todo nuestro sistema muscular de la parte diafragmática y abdominal para poder darle espacio a los pulmones a que se vuelvan a inflar, a que baje el diafragma y a que vuelva a entrar el aire naturalmente.
Entonces, cuando lo hacemos en estos periodos, en estos 3 tiempos tan lentos, el cuerpo ya está acostumbrado a hacer este reflejo, este acto. O sea, cuando nosotros tenemos un tiempo para respirar a negra 120, el cuerpo ya se acostumbra a esto. Si no lo acostumbramos desde que está lento, el cuerpo no se acostumbra y siempre vamos a estar respirando con tensión. Muchas veces he visto, me pasa a mí y le pasa a muchísima gente, tengo que respirar y lo que parece es que están como un pescado haciendo así, sin tomar aire. Entonces es importante tomarnos estos tiempos para respirar correctamente. Entonces, vamos nuevamente, voy a hacer la parte de las corcheas. Entonces, bueno, es que quiero hacer difícil por el delay que tenemos y porque se mezclan los sonidos. Pero entonces empiezas Walter y yo voy a empezar yo sigo contigo, yo toco contigo y trata de pararle muchas bolas a eso. El sonido más bonito que puedas hacer, muy mecánico, muy armónico, y sobre eso yo trato de hacer mi sonido. Voy a poner el metrónomo. Cuando quieras. Ok, muchas gracias, Walter. Entonces, con este ejercicio, otra cosa que es sumamente importante con la boquilla y con muchos de los ejercicios que estamos haciendo son los glisandos. Hacer este tipo de... ¿Por qué son importantes estos glisandos? Porque cuando nosotros estamos haciendo nuestra técnica, nuestra flexibilidad básica, tenemos mucha tendencia a hacer muchísimos movimientos con la boca, con la mandíbula, con nuestra bocadura, mucho. Cuando tenemos que tocar un pasaje rápido va a ser sumamente complicado, vamos a fallar muchas notas. Si tenemos algún tipo de salto, estamos tocando el segundo corno de la orquesta, tenemos muchos saltos, especialmente Beethoven. Esto nos va a ayudar a que nuestros saltos, a que cada movimiento, cada cambio armónico, el movimiento sea lo menor posible. Entonces nosotros vamos a fallar menos y vamos a encontrar el centro muchísimo más fácil. Entonces muy importante siempre esto, también el movimiento de la lengua. Una lengua muy flexible. Estos ejercicios son realmente sencillos y la lengua va a ser siempre muy flexible y nos va a dar el manejo para cuando tengamos que tocar cosas muchísimo más rápidas y más complicadas. Después de hacer un poco de boquilla, hoy vamos a hacer un ejercicio de ataques de lengua para practicar las emisiones. Este ejercicio es sumamente efectivo para nuestros ataques, sea registro grave, sea registro agudo. Aquí ya empezamos, no tanto calentamiento, ya hemos hecho un poco como de calistenia en nuestra bocadura, ya tenemos un poco más resuelto el labio y empezamos un poco el estudio de nuestra técnica. Es un ejercicio que me parece fundamental de la técnica de Sanders. Yo lo aplico muchísimo y funciona en todos los registros. Se debe hacer especialmente en nuestros registros más débiles.
Entonces estamos hablando de los ataques de la lengua. Mucha gente, en algunos casos estuve escuchando a algunas personas preguntando qué pasa a las personas que tenemos retención. Esto es un vicio gigantesco que tenemos los que tocamos en orquesta en ocasiones. Muchas veces tenemos que tocar, el director da la entrada, marca, y otra y suelta. Y nosotros nos quedamos como... Y luego se vuelve un vicio constante para nosotros, tenemos que tocar lo que sea, tenemos que tocar un concierto, una sonata, un concierto solista, lo que sea, y es lo mismo, tenemos que tocar y nos suena un ataque así. Este tipo de ejercicios nos ayudan a otra vez a encontrar el libre flujo del aire, a encontrarnos otra vez con nuestra respiración, con esa coordinación que tiene que haber entre el aire, la vibración y la lengua, que debe estar coordinado siempre en armonía. Es un ejercicio súper interesante para hacer eso. Lo pueden hacer en el registro que ustedes sientan que tiene como más complicación. Yo recuerdo que era muy efectivo para muchos compañeros que eran cornos agudos, primer corno, si tenían que tocar, por ejemplo, empezar Vida de Héroe, si tienen que empezar en ese si bemol grave, y a veces no les sonaba. Entonces, vamos a empezar ahora con ese mismo, en si bemol, en el si bemol grave o mi bemol, como lo piensan. Entonces, la idea del ejercicio, primero, la primera nota, no la vamos a atacar con la lengua, sino la vamos a atacar con aire. Vamos a utilizar la sílaba ju. Entonces, vamos a pensar siempre como está escrito aquí en la técnica ju, luego judu, judu, judu. Este aire nos va a ayudar a que siempre a que haya una emisión clara y cuando entre la lengua siempre sea inmediatamente con el aire. Poco a poco nuestro ataque va a ir mejorando y vamos a tener esa sensación de coordinación exacta entre aire, lengua y vibración. Después de esto hacemos este que también es buenísimo, es muy bueno. La idea es respiramos por la nariz siempre para mantener la misma estructura de nuestra embocadura, para que no haya ningunos cambios, para que cuando respiremos no hagamos, muchas veces tenemos la tendencia a respirar y abrir mucho la boca, los labios. Respiramos por la nariz con la estructura de la embocadura. Primer tiempo respiramos por la nariz, segundo tiempo exhalamos por dentro del instrumento, por la boquilla, con la estructura de la embocadura. Tercer tiempo tocamos la nota. ¿Verdad? Después de tener esta preparación, podemos pasar al siguiente, en el que simplemente vamos a ir preparando a ir atacando directamente. Este ejercicio es súper efectivo para las emisiones, para todos estos ataques. En el registro en el que sea hay que tener especial cuidado, la lengua siempre debe estar relajada, cuidar nuestra respiración, que debe estar calmada. Y la lengua no estar arriba, la lengua simplemente está abajo, estos son nuestros dientes superiores, la lengua está abajo, descansando, donde reposa regularmente y lo único que hace la lengua al atacar es esto, y vuelve a su posición natural, y el sonido tiene que ser cálido, tiene que ser armónico, tiene que ser el sonido más bello que nosotros podamos producir. Esto luego nos ayuda con muchísimos ejemplos. Les quiero mostrar uno que, por ejemplo, para mí me funcionó muchísimo. Si tenemos, para los que son cornos graves, si tenemos que tocar Rienzi, es una pieza, es un extracto muy difícil, es estándar en las audiciones en Europa, en las orquestas de ópera. Entonces, este solo, el principio es bastante complicado, empezando en este si bemol grave. Y a mí me ayudó muchísimo a poder centrar ese ataque.
es solo exclusivo del registro grave. Si queremos tocar en el registro agudo, la mayoría de nuestros ataques del el director de un cornista bueno se mide por si pifia, por si no pifia, por esa primera emisión, por ese primer sonido. Este solo de cuarta de Bruckner, da igual si toca muchísimas veces, si toca ese sonido precioso, todo el solo precioso que es dificilísimo. Si falló la primera nota, dicen, no sirve, no funciona. Entonces, este tipo de ejercicios nos ayudan con estas emisiones. En el registro en el que sea, si tenemos que tocar cuarta de Bruckner, el pájaro de fuego, el tercer corno de quinta de Tchaikovsky, después del solo, el primero, que ese fa sostenido es mortal para muchísima gente. Lo mismo, utilizamos el mismo principio. Y luego que ya tenemos interiorizado nuestro ataque en el fa, etcétera. Entonces, en el registro que sea, es un ejercicio muy, muy efectivo para cualquier inconveniente, para nuestros ataques, para nuestras primeras emisiones, les va a ayudar una barbaridad. A mí me parece muy, muy interesante este ejercicio. Después de este ejercicio vamos a pasar un poco al que habíamos hecho la vez pasada de escalas descendentes. A mí me gusta iniciar a hacer mi técnica, empezar de abajo hacia arriba, porque me da mejor sensación cuando tengo que tocar con el instrumento. Hay gente que prefiere empezar el registro medio, hay gente que prefiere empezar en el registro agudo. A mí me funciona mejor empezar en el registro grave. Soy más corno grave. Repito lo mismo que había dicho la vez pasada, el calentamiento es algo sumamente personal y es algo y el estudio de la técnica es algo muy personal a cómo nos sentimos, a cómo estamos configurando nuestro día, a cómo configuramos la semana y las cosas que vamos haciendo. Entonces, tenemos que ser inteligentes y tenemos que ser funcionales, también depende del tiempo que tengamos cada día para estudiar. Entonces, en general, yo trato de tener al menos unos 15-20 minutos para hacer mi calentamiento y estudio de técnica para poder luego afrontar el día, lo que sea que tenga que tocar, y configuro los ejercicios dependiendo de cada una de esas cosas. Entonces, ahora vamos a hacer que es un ejercicio que a mí me ayudó mucho para el desarrollo del registro grave, para ampliar el registro. Como empezamos en un registro medio, ayuda muchísimo para las personas que están haciendo ajustes de embocadura, para los que están fortaleciendo toda la musculatura. Empezamos a abrir el registro desde el registro medio para abajo y para arriba. Entonces es muy efectivo en ese sentido. También nos va a dar un mejor tono en el registro grave. Para este ejercicio, ¿hay alguien que le gustaría tocar conmigo? ¿Alguno? ¿No todos? Yo creo que había visto que había gente que dijo que tenía el corno. Sí, si no, yo le hago, pero mira. Anímense. Edson dice que tiene el corno. Edson, listo. ¿Tocamos? ¿Sí? Listo. Entonces, este ejercicio, aquí empezamos a hacer casi todos los ejercicios, son ejercicios que se pueden hacer en parejas y que es un poco más cómodo. Yo considero que todos, siempre cuando tenemos un compañero, todos tenemos cualidades y todos podemos aprender algo de nuestro compañero con el que estamos tocando. Entonces, por ejemplo, a mí el fa grave me suena más abierto, mejor, con un buen tono, con un buen color, pero a Edson el frulato o la escala o la digitación le suena supremamente limpia. Entonces, cuando estamos tocando con alguien, siempre podemos agarrar eso positivo y eso bueno que él tiene y podemos mejorarle lo que a él de pronto le hace falta. También yo soy de la creencia que cuando nosotros tenemos un concepto sumamente claro y lo podemos explicar, ya lo tenemos completamente interiorizado. Entonces, si a mí de pronto no me sale muy bien y se lo puedo explicar a Edson en este momento, eso significa que ya lo tengo interiorizado y lo manejo completamente, y viceversa. Entonces, por eso me gusta muchísimo trabajar en parejas. Entonces, este es un ejercicio, no sé cómo nos va a funcionar aquí el audio Edson. Voy a poner el metrónomo. Yo voy a marcar el primer tiempo de estos tres, en el que respiro, voy a tocar la escala, y cuando llegue aquí, y cuando termine de tocar la escala, tú ya empiezas a tocar. O sea, tú tienes dos silencios, dos compases de silencio, y yo tengo un compás de silencio. ¿Tienes claro? Sí, este es el que está en la pantalla, ¿cierto? Exactamente, sí. Vale. Yo entro cuando tú acabas
Cuando te entras a la nota larga, yo entro. Exactamente, exactamente. Vale. Voy a computar el primer compás. On. ¿Vale? Excelente, Edson. Muchísimas gracias. Súper bien. Vale, a ti, gracias. Entonces, como pueden darse cuenta, poco a poco abrimos nuestro registro, abrimos la dinámica que tenemos en el registro grave. También a mí me funcionó muchísimo para abrir el registro grave, para estabilizar este registro. Y no nos quedemos simplemente acá. O sea, la idea es hacer esto en registros extremos, no solo en el fa. Nos va a dar esa estabilidad en todo el registro. Hay un extracto que está que a mí me parece, en el que este ejercicio particularmente me ayuda muchísimo. Es el tercer movimiento de la primera de Mahler. Este extracto, aunque no suena nada, tiene que ser supremamente afinado, tiene que estar pianísimo y tiene que ser clarísimo. Si no nos escuchamos, está excelente. En el momento en el que no está estable y que nos empieza a temblar la nota, el director empieza a jurar en hebreo y a decir 10.000 cosas que los acordes no funcionan. Este tipo de ejercicio a mí me ayuda muchísimo para estabilizar ese registro, especialmente este salto de acá, que suele ser un poco un dolor de cabeza para todos. Entonces, este tipo de ejercicios nos van a ayudar muchísimo en eso. Y no solo se puede estudiar para el registro grave para empezar a abrir y para estabilizar. Podemos hacerlo exactamente igual, pero a la inversa, hacia arriba. Necesitamos estabilizar nuestro registro agudo. Muchas veces en eso pecamos muchos cornos graves, como nos mantenemos tocando aquí, podemos tocar mucho tiempo, descuidamos bastante el registro agudo y cuando tenemos que tocar arriba, sonidos apretado, extenso, entonces podemos hacer este mismo ejercicio, tal cual como está escrito, una octava hacia arriba. Nos va a dar esa libertad y nos va a dar la comodidad para tocar en el registro agudo, para estar muy libres. Hay que tener en cuenta siempre nuestra respiración, que tiene que ser calmada, que tiene que ser una respiración profunda, nuestra estructura en la embocadura siempre estable, no movimientos demasiado extremos, la lengua siempre relajada, abajo. La lengua no debe entorpecer el paso del aire, el libre flujo del aire. La lengua tiene que estar siempre reposando en la parte de abajo de la boca y simplemente es este movimiento cada vez que tenemos que tocar. Y cuando estamos en la nota larga de arriba, este diminuendo es muy importante para no quedarnos con demasiada presión, para no presionarnos acá y para que el sonido no salga. Entonces siempre relajar
el sonido, relajar que haya una conclusión de nuestro ejercicio. Y lo mismo, vamos en todo el registro hacia arriba, tenemos que ampliar nuestro registro, no quedarnos en nuestra zona cómoda, sino ir siempre hasta a lo más arriba, hasta donde podamos llegar, porque la idea es eso, que nuestra técnica sirva en función de las necesidades musicales que podamos tener día a día. Seamos cornos agudos, tenemos que tocar graves, seamos cornos graves, hay que tocar agudo. Entonces siempre es ampliar en esos registros que son tan débiles para nosotros. Y hasta arriba, pueden llegar hasta el do agudo. Así no. Tenemos que buscar siempre esa naturalidad a la hora de tocar, de estar en el registro agudo o registro grave. Después de esto vamos a hacer un ejercicio. Un momento. Este ejercicio a mí me parece efectivo de muchísimas maneras. La primera idea de este ejercicio, de cómo se configura este ejercicio, es para centrar nuestro sonido. Creo que ese concepto llegó a Colombia, o yo lo escuché en Colombia hace no demasiado tiempo, unos 15 años, en el tocar en el centro. Nosotros no tocábamos en el centro, cuando yo era estudiante acá, no me decían en el centro, sino pues toque. Este ejercicio nos ayuda a centrar el sonido, a mantener una estructura de nuestra embocadura muy estable y encontrar ese tono agradable que es de cada uno, independientemente oscuro, brillante, sea lo que sea. Es encontrar nuestro propio sonido, ser conscientes, ser honestos con nuestro propio sonido, las que nosotros tenemos la capacidad de producir, y en base a ese sonido bello que nosotros tenemos, darle más matices, darle aún más brillo, más belleza, encontrar eso que nosotros tenemos y empezar a trabajar en base a eso. Entonces, supremamente efectivo para eso y también para fortalecer nuestra embocadura. Entonces, la idea de es hacer un bending de la afinación descendente y hacer un crescendo. El crescendo es muy importante porque nos asegura el libre flujo de aire siempre. Entonces, ese es otro ejercicio que pueden hacer con un compañero y se puede hacer en Canon. ¿Alguien que le gustaría tocar ahora? Hay unos deditos levantados de Sonia. Sonia, Sí, Sonia, abre tu micrófono. eso. Sonia, ¿estás? Sí, hola. Hola, entonces tienes la pantalla ahí, ¿verdad? Estás viendo el Sí. ejercicio. Listo, entonces este ejercicio lo vamos a trabajar en Canon. Entonces voy a contar los 3 silencios que tenemos. Entro yo y cuando yo termine mi primera nota, que es el do o fa, no sé cómo hablas, cuando empiece en mi, tú empiezas en el do. ¿Lo tienes claro? Sí. Listo, entonces empiezo. 1, excelente, muchísimas gracias, Sonia. Ok. Súper bien. A ustedes. Entonces
este ejercicio no solo nos ayuda a centrar el sonido y a encontrar ese sonido honesto y puro de nosotros, no impostado, no buscando, me quiero parecer al sonido de Walter Mosquero, quiero tocar como Radek Paurak, sino el sonido nuestro, y a partir de ahí empezar a trabajar. No solo nos funciona para eso. Yo me di cuenta, una vez yo estaba tocando, tuve un montaje con la orquesta, estábamos tocando séptima Shostakovich, yo tocaba cuarto corno. Es una sinfonía que hay que tocar muchísimo, muy fuerte, con muchísima potencia, todo el registro, o sea, hay que tocar bastante fuerte agudo, pero también en el grave, y ahí me di cuenta que al final de la semana yo estaba con los labios así, porque hay que tocar mucho, el final de las sinfonías hay que tocar fuertísimo, tres Fs, en Alemania se toca muy, muy, muy fuerte. Al día siguiente yo tenía una audición y tenía que tocar el 3 de Mozart, y cuando yo llegué a tocar el 3 de Mozart, para mí fue absolutamente imposible hacer la primera emisión, el primer Fa. No podía, ¿qué es lo que está pasando? Si es un concierto que he tocado 1000 veces, ¿por qué no me está sonando? Claro, después de tocar una sinfonía tan pesada, de estar tocando en el registro grave de tanta potencia, no era que estuvieran los músculos cansados, porque yo me sentía bastante bien en condición, sino que inconscientemente de estar soplando tanto, la abertura, nuestro agujero, aquí la vibración se va a abrir un poco, ligeramente. Y al día siguiente, cuando tenemos que estar finos, después de estar tocando Shostakovich, tenemos que tocar un Mahler, Strauss, un Wagner, y estamos tocando con muchísima potencia, o cuando estamos tocando en la banda, que en la banda estamos tocando sin control a lo que más nos da, al día siguiente, si queremos estar finos, esta estructura pequeña, la estructura pequeña de nuestros labios acá, va a estar bastante abierta. Entonces este agujero, para encontrar fineza, para tener que tocar luego un Mozart, Haydn, Beethoven, este tipo de cosas que requieren de muchísima más delicadeza y fineza al tocar, va a ser más difícil. Y con esto yo me di cuenta que yo encontraba otra vez la posición natural de mi embocadura y volver a vibrar naturalmente, volver a cerrar mis labios y poder hacer esas emisiones sin que el labio y mi abertura estuviera demasiado abierta. Entonces es muy efectivo para cuando tenemos estos programas tan pesados y queremos, esto no es relajar, sino reacondicionar nuestro cuerpo, porque obviamente hay una exigencia bastante fuerte cuando tenemos que tocar este tipo de programas. Lo mismo es este ejercicio, dice ejercicio de compresión. La idea de este ejercicio es básicamente lo mismo. Vamos a buscar el centro de nuestro sonido, vamos a encontrar ese tono lleno de armónicos y vamos a encontrar y a buscar una embocadura muchísimo más estable. También nos va a ayudar en esto mismo que yo les estaba comentando. Este es otro ejercicio que podemos trabajar con algún compañero que tengamos y lo invertimos. Entonces, en este caso, dice, se hace, la primera parte es digitada y la segunda parte vamos a hacer un bending. Etcétera. Cuando lo hacemos con alguien, podemos invertir. Mientras yo estoy digitando, la persona lo está haciendo con el bending, simplemente con el labio y con la lengua. Una vez tocan este ejercicio, van a sentir, yo al menos tengo la sensación de muy centrado todo aquí en el labio. Me siento bastante listo para tocar, para hacer cualquier tipo de ataque, porque me lleva al centro cuando me descoloco si toco demasiado fuerte o si es lo contrario. Si estamos tocando una sinfonía de Haydn de estas que son agudísimas o alguna sinfonía de Beethoven que es bastante aguda, sinfonía en re de Frank que también nos puedes colocar un poco, me lleva como al punto de inicio de todo, puedo volver aquí a encontrarme mi centro y de dónde partir. Muy importante en este ejercicio que no tener cuidado con la garganta.
que no hagamos ningún tipo de tensión. Podemos oler para compensar este esfuerzo que está haciendo con el flulato, hacer tensiones acá. Entonces sentimos que está haciendo, que la garganta está tensionada, que hay algún tipo de dolor, de malestar. Paramos, descansamos y seguimos y volvemos a hacer. Tenemos que hacerlo todo seguido de arriba abajo. Y nuevamente es un ejercicio que podemos trabajar en todo el registro, de aquí hacia abajo, en todas las posiciones. Todas las posiciones. Muy, muy efectivo. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguien tiene alguna duda? Dani, el ejercicio anterior, no sé si fue que se me pasó, ¿ese ejercicio también se puede hacer en fa? ¿Este de acá? No, el anterior a este que estaba. No recuerdo cuál era el anterior a este. Este, no. El de No, las no, escalas no. descendentes. Y estos se pueden combinar en fa y en si bemol, ¿verdad? Sí, claro, claro. Se puede hacer todas las combinaciones y la ideal sería hacer todas las combinaciones para tener un manejo óptimo del instrumento. Sí, súper. Ok, pues entonces seguimos. Listo. Vuelvo a este ejercicio que ya lo había explicado la vez pasada y vuelvo a enfatizar porque este es, yo creo que el ejercicio más famoso de Will Sanders se hace en todos lados y como dije, lo he visto que se hace muy mal, incluso entre alumnos de él. He visto gente que no lo maneja como debería hacerse o como es la finalidad de este ejercicio. El ejercicio lo que nos da es una flexibilidad extrema para poder trabajar en todo en el registro, para que no tengamos ningún tipo de movimientos muy bruscos, muy extremos. Este libro, esta técnica tiene 30 hojas, pero no debe pensarse como es que tengo que hacer primero la primera, segunda, tercera, cuarta y así. No hay un orden específico. Es un método que debe ser explicado, así como lo estoy explicando yo, por alguna persona que haya tenido contacto con el profesor Sanders, para que pueda ayudarnos a solventar cada uno de nuestros problemas técnicos y para ayudarnos a mejorar y ser cada día mejor técnicamente y muchísimo más sólidos en nuestro instrumento. Entonces, cada día tenemos dificultades o necesidades diferentes, por eso no debe hacerse pensarse primero hago 1, 2, 3, 4, 5, sino podemos adaptar el orden a las necesidades de uno. Hay cosas que se mantienen bastante estándar en cada uno de los ejercicios. Siempre buscamos una respiración muy relajada, siempre tenemos estos silencios y siempre deben ser respetados junto con los tiempos, el frulato, este tipo de cosas tienen que ser respetados porque siempre buscamos un método para en el futuro, a largo plazo, nosotros encontrar esa sensación que nos ayuda siempre a tener el reflejo, a tocar en orquesta, en banda, solistas, en audiciones, siempre natural, siempre relajados, siempre calmados y siempre con una técnica eficiente para convertirnos en buenos intérpretes. La idea de este ejercicio, o la progresión de este ejercicio junto con los que teníamos antes, es que siempre cada uno de los saltos sea muy progresivo. Cada cambio que tenemos de notas aquí en la serie armónica do, mi, sol, si, do, re, mi, sea muy progresivo sin que haya cambios demasiado extremos, demasiado agresivos en nuestra embocadura. Después de todos estos ejercicios que hemos hecho y otros cuantos más que hay con temáticas, etcétera, vemos que cada una de las progresiones son muy cuidadas, sin saltos demasiado extremos para que no haya un movimiento muy grande. Hay mucha gente que dice, no, es que yo no hago Sanders, yo hago Farcas. Yo hago esto porque es que no, porque son muy difíciles. A mí, en lo personal, Farcas me parece no un libro de iniciantes, de principiantes. A mí me parece uno de los libros de técnica más complicados que hay, porque tal cual como este, si no se hace bien, si no se lee lo que él está diciendo, si no hacemos lo que está escrito, podemos hacer unos movimientos en esta flexibilidad gigantescos que nos terminan rompiendo la embocadura y nos terminan rompiendo el centro de nuestra nota. Entonces, después de haber hecho, de tener cada uno de estos, de tener un salto de tercera y los saltos de segunda en el registro agudo, muy claros, es que podemos decir, bueno, pues entonces ya puedo hacer un salto de quinta, así sea lento, pero es que hay que ser
muy consciente de lo que estamos haciendo con cada uno de nuestros ejercicios. Este ejercicio es un ejercicio que nos está preparando para este tipo de cosas. Hacer el salto de tercera, de un do a un mi progresivamente. Y por eso dice, primero es el ejercicio preparativo, que sería esta primera parte que vemos acá. Esa es la preparación que nos está dando. Nuevamente, respetemos los silencios que tenemos. Y la nota más importante no es este mi agudo, es tal vez este mi de acá. Y tienen que sonarnos todos los armónicos que están en el medio. Con esta progresión, entonces nosotros al tener esto un poco más dominado, podemos pasar a esta parte del ejercicio. Y lo mismo, lo más importante no es llegar, mucha gente toca muy fuerte, también hay que tener eso en cuenta las dinámicas. Podemos trabajar en todas las dinámicas, esto se puede tocar muy fuerte, pero también hay que tocarlo piano, porque en el repertorio universal tenemos que tocar fuerte, tenemos que tocar piano y tenemos que ser capaces de poder manejar las dos técnicas. Entonces, la finalidad no es llegar a este mi, a hacer, y si se dan cuenta, no hay un acento en el mi, el acento está en el do. Mucha gente he escuchado muchísimas veces que tocan. No es la finalidad, no tenemos que llegar al mi. La finalidad es que suene todo exactamente igual, las notas parejas, que tengamos estos acentos muy bien marcados, que lleguemos a esta nota con un buen sonido y que la progresión esté acorde, porque así vamos a tener nosotros un control de nuestra flexibilidad. La lengua, siempre, como he dicho, la lengua sube y baja. La que nos va a ayudar, la parte de atrás, la que nos va a ayudar a que la flexibilidad sea muchísimo más sencilla, a que nos dé esa, como la misma palabra lo dice, esa flexibilidad a la hora de tocar y de abordar cualquier pasaje que sea de flexibilidad así. Entonces es muy importante los acentos y que suenen absolutamente todas las notas en el medio. Después de tener esto, de tener el control de cada una de las notas, do, mi, sol, si bemol, do, re, mi, pasamos a la parte de la flexibilidad. La flexibilidad, habiendo hecho esto, nosotros tenemos un control de cada una de estas notas donde está sin tener que hacer algún movimiento demasiado extremo. Lo digo porque cuando yo empecé a hacer esta técnica, cuando recién empezaba a estudiar, y este ejercicio me parecía imposible de hacer y yo tenía que hacer unos movimientos gigantescos para cada uno de los cambios. Muy difícil. Después de irlo trabajando concienzudamente, me doy cuenta que cada uno de estos movimientos no está tan lejos como yo lo pienso, estos saltos de tercera no son tan grandes y que la importancia de la lengua, porque la lengua es la que me está dando ese movimiento sin yo tener que hacer algún movimiento extraño, extremo en mi embocadura. Si en un principio esta parte de la flexibilidad no nos sale a negra 132, bajamos el tempo sin ningún inconveniente. Lo importante es que sea muy progresivo y que no haya unos movimientos y unos cambios bruscos en nuestra embocadura, que sea lo más natural posible. Y no estoy diciendo que no deba haber ningún tipo de movimiento o cambio en nuestra embocadura o en nuestra mandíbula. Sí, sí los debe haber, son naturales porque estamos haciendo movimientos y estamos manejando un registro más o menos amplio. Pero vamos a buscar minimizarlos lo más posible y que sean compensados siempre con el aire, siempre un flujo de aire muy constante. Este ejercicio nos ayuda para cualquier cantidad de pasajes de la literatura universal del corno. Si queremos tocar del dos de Strauss, el tercer movimiento del dos de Strauss nos ayuda muchísimo. Nos da ayuda con los saltos. Si tenemos lo mismo, Tilo y Spiegel.
Nos ayuda a ampliar este registro y a no hacer estos cambios bruscos en nuestra embocadura. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Quiero tener preguntas. Luego, nuevamente. Pues más que una pregunta, Dani, sobre este ejercicio que acabas de explicar, sí es muy importante pues atender las recomendaciones que nos haces. Es un ejercicio que pues, se escucha mucho aquí en estudios grupales y demás, pero no con todas estas indicaciones que nos acabas de explicar, ¿no? Entonces sí es como eso, como un llamado en apoyo a que sí es muy importante buscar leer, y si no se puede, digamos, leer, buscar a alguien que me pueda traducir y hacer lo que está escrito, ¿no? Y lo que acabas de explicar, súper importante para hacer el ejercicio correctamente. Sí, sí, claro, Walter, muchísimas gracias. Es importante. Yo creo que no solo de sino nosotros tenemos un montón. Si trabajamos Burger, si trabajamos Farcas, si trabajamos Kling, si trabajamos Coprash, creo que son pocas las personas que se toman el tiempo de leer lo que está diciendo el compositor y lo que está buscando con cada uno de sus ejercicios. Me incluyo ahí. Tenemos el Burger, que tenemos 6 tomos y no estamos leyendo, y además el editor lo puso en 4 idiomas diferentes y no nos tomamos el tiempo de leer lo que está diciendo. Si no lo hacemos, tanto esos como muchos otros ejercicios son sumamente lesivos y nos pueden causar unos problemas enormes, porque he escuchado, como Carlos decía la vez pasada, que hubo problemas de distonías, que hubo problemas de tensiones, de cosas en la embocadura. Si se hace mal, y cualquier otro ejercicio puede ser sumamente lesivo. Entonces, pues lo primero, lo principal es pues leer, porque aquí está, yo creo que está bastante claro. Si no podemos traducir, buscamos a alguien que nos traduzca. De todas maneras, en el país, al menos en Colombia, ya vemos bastantes personas que manejamos esta técnica. Si tienen alguna duda, me pueden contactar a mí cuando sea. Sé que Gabriel está disponible y yo creo que Gabriel tampoco tiene ningún inconveniente. Yo creo que Luis Fernando también ya la está manejando. Alumnos de Gabriel, hay mucha gente que maneja esta técnica. Entonces eh, es atender, el llamado es eso, atender las indicaciones siempre de lo que está escrito, y generarnos problemas, o básicamente que no nos sirva para nada porque no estamos trabajando el ejercicio en la medida que fue pensado. Este es otro ejercicio que se hace muchísimo y que se hace también muy mal, que no se le presta la atención, que también se hace, o sea, piensa que es simplemente para tocar lo más fuerte que se pueda, para abrir el sonido y para rasgar hasta que hasta tocar sin conocimiento. Entonces, la idea de este sonido es conseguir una compresión estable, suficiente en el corno, que nos dé estabilidad en cada una de estas notas y que haya una diferencia. Por ejemplo, aquí vemos en el cuarto sistema que tenemos que tocarlo con acentos de aire y con la lengua. Entonces, darnos cuenta el movimiento, ser conscientes de cuando la lengua está funcionando y cuando el aire está funcionando. La lengua no debe entorpecer jamás el libre paso del aire. Simplemente ella toca cada una de o ataca cada una de las notas y vuelve a su sitio de reposo. Entonces, nos ayuda a un libre paso del aire, a una buena compresión y a una estabilidad en cada una de nuestras notas. Yo no lo estudiaría, no lo recomiendo más arriba de un sol central o un do, sol central escrito o un do real, para los que hablan en reales, porque nos puede generar tensiones, nos puede generar una tensión en la garganta, nos puede generar tensión en la lengua, porque ya el instrumento nos está poniendo otro tipo de compresión en el registro agudo. Entonces, por eso no es recomendable hacerlo más agudo de, de este registro. Entonces, también lo mismo, muy importante. Si no podemos hacer en un principio negra 104, que es bastante rápido, yo creo que para iniciar, pues lo podemos bajar el tiempo a lo que nosotros consideremos estable. De pronto 90 es un tiempo funcional, y buscar un sonido redondo en el centro.
La última parte del ejercicio que tenemos, tengamos mucho cuidado, no hace falta hacerla si no nos sentimos como en este registro. La idea siempre es que toquemos relajados, que tengamos una sensación natural al tocar el instrumento y no hace falta que estemos presionando, que nos pongamos muchísimo más estrés. Este ejercicio lo combinamos junto con la segunda parte, porque también nos va a ayudar a superar estos quiebres que tenemos, sobre todo en este registro tenemos muchas personas quiebre del agudo al grave, y con este tipo de ejercicio, con este ejercicio nos va a ayudar un montón a superar ese quiebre y a estabilizar estas notas que son un poco más sordas en el corno. Y esto en todas las posiciones. A mí es un ejercicio que particularmente me ayudó mucho a abrir la dinámica en el registro grave, a estabilizar y a encontrar y a que el quiebre que yo tengo en este registro, por ejemplo, en estas notas que es donde yo más tengo entre el do y el sol, que no sea tan extremo. También este es un ejercicio, como les decía, la técnica va a función de nuestras necesidades diarias y de lo que nosotros tengamos que afrontar día a día. Es un ejercicio que yo recomiendo muchísimo, que hago cuando la tengo que estudiar o cuando mis estudiantes, cuando estábamos viendo esto, Quinta Shostakovich, aquí lo podemos aplicar. Es sumamente efectivo. Si tenemos que tocar este solo, hay que tocar pues una cierta potencia, y no todas las notas nos van a sonar igual, hay unas que están más sordas. Entonces, en mi caso, el si bemol grave en este momento está siendo un poco más sordo, y este si bemol, el si natural medio, está también un poco más sordo. Entonces ahí puedo aplicar este ejercicio. Etcétera. Entonces, poco a poco me va a dar dando muchísimo más estabilidad para que sea la dinámica en la que yo pueda tocar. Digamos que para este solo, la dinámica la marca no lo más fuerte que podemos tocar una nota, sino nuestra nota más débil, qué tan fuerte puede llegar a sonar. Y de ahí todo el resto tiene que sonar igual. Entonces podemos emparejar buscando esa nota, que por ejemplo en mi caso es este si bemol. Si yo no puedo tocar el si bemol al mismo nivel del sol, ahí no puedo tocar fuertísimo el sol, pero el si bemol, esa es la dinámica que marca el sol para mí. Y este si bemol lo voy a trabajar muchísimo más haciendo este ejercicio, para que de esa manera yo pueda ampliar la dinámica y mi solo pueda crecer un poco más. Entonces lo puedo trabajar en todo este tipo de pasadas que tenemos en el registro grave. Si tenemos que tocar el primero de Strauss y simplemente la parte final de nuestro llamado. Y ese fa nos suena, pues podemos hacer exactamente el mismo ejercicio. Y lo podemos combinar con muchas otras cosas. En este caso, tenemos que hacer el fa, pues ese fa nos suena un poco fuera del centro. Pues vamos a atacar. Preferiblemente vamos a trabajar este ejercicio siempre en fa, no en si bemol, porque en el fa, cuando trabajamos en fa, las notas están un poco más por fuera del centro, sobre todo cuando tenemos posiciones 1-3, 1-2-3, y requiere muchísimo más aire. Va a ser más complicado centrarlas. Entonces nos va a requerir un esfuerzo físico mayor. Y al momento de si tocamos en fa 1-2-3, este mismo ejercicio, a la hora de tocarlo con la segunda posición, con el segundo pistón, no va a suponernos ningún inconveniente. Entonces,
es un ejercicio muy importante que nos puede ayudar para estabilizar en el registro medio y en el registro grave. Daniel, tienen una pregunta, Lina Gómez. Claro, Dice, claro, por favor. ¿cómo podemos cuidar en el registro grave de no saturar, en especial en ese solo que es forte? Pues Lina, como te decía, la dinámica de este solo la marca la nota más débil que tú tengas. En este caso mío es este si bemol grave. Hay personas que puede ser el mi bemol, o puede ser el sol medio. Entonces lo primero es encontrar esa nota que es más débil y tienes que fortalecerla con ejercicios como este que acabo de hacer, con otro que voy a decir más adelante, que encontremos nuestra comodidad, el centro de esta nota, lo mismo, el ejercicio que había explicado antes. Nos encontramos en el centro y vamos de ahí, o sea, de encontrar esta nota que la tenemos en el centro, a partir de ahí vamos creciendo. Y una vez tengamos nuestras notas más o menos estables, de ahí vamos incrementando el volumen de nuestro solo. Hay que tener en cuenta cuando tocamos esto en una audición, cuando hacemos la audición de la orquesta, no solo nos están escuchando cornistas, que bueno, dicen, chévere, puedes tocar muy potente, pero nos está escuchando un clarinetista, el principal de flauta, el concertino, el timpani, y a ellos les da igual la capacidad pulmonar que nosotros tengamos y que pueda tocar el si bemol fuertísimo, sino tiene que sonar bonito, toda la música tiene que sonar bonito y tiene que sonar estable. Entonces es más importante tener un sonido estable en todas las notas. Si lo puedes tocar en un principio mezzo piano o mezzo forte, pues lo trabajas de esa manera y poco a poco vas incrementando tu dinámica y tu volumen. Pero no es a trabajar la nota, si la nota más fuerte que puedo hacer es el sol y las demás pues de malas, lo que pasa con las demás notas, no. Buscas que siempre haya un balance en todo el solo que estás haciendo. Y es muy importante en los cornos graves. No es tan importante el volumen, sino la articulación. Tiene que haber una diferencia, no nos da igual si podemos tocar uno. No hay ningún tipo de articulación, no hay claridad en las notas. Puede tocar fuertísimo, pero no se nota una diferencia entre una nota y otra. Podemos tocar un poco menos y que haya una buena articulación, que la lengua sea presente, que sea estable y que se note el cambio de nota a nota. Eso es importantísimo y eso lo evalúan en una audición. Siempre es muy importante para el jurado. Otra cosa que yo noté un tiempo para el estudio del registro grave es no poner cara de malo y no creerme malísimo porque estoy tocando el registro grave. No es tan difícil, no requiere tanta atención y no te requiere tanta fuerza como nosotros pensamos. Es un esfuerzo físico importante porque tenemos que respirar mucho. Este pasaje, por ejemplo, requiere muchísimo aire. Pero entre más relajados toquemos y más calmados toquemos, más como en un estado zen vayamos a estar, el sonido va a ser mejor, nuestro aire nos va a alcanzar de mejor manera y va a haber un mayor balance en las notas. Entonces, para este solo y para lo que vayas a hacer, no pienses a tocar lo más fuerte que se pueda, porque no es importante, no es lo más importante. Primero es el ritmo, primero es el tempo, la afinación y la estabilidad de las notas y la articulación. Cuando todo esto está, uy, sí, mira, es preferible que mira, qué bonito tocas, le falta un poquito de dinámica, pero qué bonito toca y qué bien toca. Porque si tocas muy fuerte y todo lo demás falta, van a decir, toca muy fuerte, pero no hay belleza, aquí no hay ningún tipo de armonía. Entonces, siempre te pueden decir, toca un poquito más, pero cuando ya te has sobrepasado, de ahí no hay retorno, no vas a pasar. Entonces, trabaja eso, siempre trabaja tu nota más débil y trabaja en articulación y en sonido. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. Entonces, vamos a... Daniel, ataque el ejercicio que Este hiciste ejercicio. anterior para centrar la Ujú. nota. Ese ejercicio lo empiezas entonces. Sí, sin lengua, ¿no?
Sí, importantísimo. Siempre sin lengua, para buscar esa coordinación de aire y vibración inmediatamente. La lengua nos puede entorpecer. Por eso, en el cuarto sistema ya introducimos la lengua que cambia del ataque con aire al ataque con lengua. Y entonces no nos va a entorpecer ni nos va a cambiar lo que es la finalidad del ejercicio, que es encontrar esa compresión inicial al tocar la nota. Ahora vamos con este ejercicio que también funciona muchísimo para el registro grave. Bueno, y también para todo el registro en general. Aquí nuevamente tenemos estos bendings que son muy comunes en toda la técnica de Will Sanders. Estos bendings nos ayudan, como ya les había explicado, a que nuestra embocadura se mantenga siempre estable sin hacer movimientos y cambios demasiado extremos. El frulato nos ayuda, en este caso, a mantener siempre un flujo de aire constante, que no cortemos el aire. El bending que estamos haciendo es muy importante, que el movimiento sea mínimo en nuestra boca, en nuestra embocadura, que simplemente se dé con la estructura pequeña de nuestros labios y con la lengua, bajándola para bajar esta afinación. El ejercicio es bastante progresivo, entonces vemos que empezamos con estas notas largas, porque cuando llegamos a la parte final, a la parte de las semicorcheas, es un poco más complejo y puede haber saltos bruscos, saltos importantes. Entonces es importante que lo vayamos haciendo gradual y que seamos muy conscientes de lo que estamos haciendo en nuestra embocadura, porque la idea es que encontremos un tono agradable, un sonido agradable en cada uno de estos saltos, para luego tener la flexibilidad suficiente en tocar este pasaje que es un poco más rápido. Pues este ejercicio nos da flexibilidad en el registro grave, nos ayuda con la articulación, nos da estabilidad en el registro grave y nos puede ayudar en pasajes como este, por ejemplo. Es un ejercicio que yo utilizo constantemente, a pesar de que es un ejercicio staccato. Estos bendings me dan la flexibilidad en mi embocadura y en mi aire para tocar este tipo de ligados. Esta es la versión 8 de Don Quijote. Es un solo obligado para corno grave en las orquestas de Alemania y de Europa en general. Y es muy importante que no haya ningún tipo de quiebre en estas ligaduras. Y con este haciendo esos bendings me ayuda a que no encuentre ningún tipo de quiebre. Lo mismo con el frulato. Pues en este caso se me ha quebrado bastante en este pasaje, desde el sol grave. Entonces, lo que haría es trabajar lo mismo. Y trabajarlo también frulato, el mismo pasaje. Y luego no debería encontrar inconveniente en tocarlo. Entonces, de esa manera, yo adapto la técnica que yo estoy haciendo día a día al ejercicio que me está suponiendo un problema. Entonces, si esta semana yo tengo que tocar Don Quijote, tengo que tocar el segundo corno, cuarto corno, sexto corno en Don Quijote, que tengo este canon, que es bastante complicado, tengo este extracto, que también es bastante complicado, voy a centrar mi técnica y el estudio de mi técnica un poco en la flexibilidad en el registro grave. Si estuviera tocando el primer corno también tiene una flexibilidad en el registro agudo, entonces no lo voy a enfocar en el registro grave, puedo hacer muchos de estos ejercicios en el registro agudo, porque muchos de estos ejercicios están pensados para que se hagan en todo el registro. Hay una variación de este ejercicio que está al final, que es un poquito más extremo, que es saltos a 2 octavas, que es el que tenemos acá.
Entonces, una vez nosotros tengamos más dominado y tengamos una conciencia mayor sobre nuestra embocadura y sobre nuestra habilidad en el programa, podemos abordar que nos va hasta que va a 2 octavas y nos ayuda cuando tenemos este tipo de saltos. Especialmente para las personas que les gusta tocar mucho segundo corno, que se tiene muchísimos saltos a la hora de tocar, estos ejercicios son magníficos. Entonces, yo que hay que estudiarlo, no es tan sencillo, pero teniendo la conciencia sobre cómo tenemos nuestra embocadura y cómo trabajamos el ejercicio anterior, nos va a ayudar muchísimo, especialmente para lo mismo. Si tenemos que tocar tiro en Spiegel, es fantástico. Yo lo utilizaba y lo estudiaba muchísimo cuando tuve un recital de preparación para el grado, cuando tenía que tocar España de Bujanovsky. Todos conocemos este pasaje infernal del final, que es bastante complicado, que nos supone un problema grande de flexibilidad, de staccato, de centro de las notas. Y yo estudié este ejercicio muchísimo en este registro para que me ayudara a poder encontrar la articulación y encontrar todas las notas en este pasaje. En principio no me salía absolutamente nada. Trabajando este ejercicio día a día, al final dije, pues mira, no era tan difícil, se podía hacer, porque el ejercicio me dio la conciencia y la flexibilidad para poder tocarlo, teniendo siempre la estructura de mi boca muy estable. Yo hacía muchos cambios, pegaba unos saltos, a veces cuando llegaba al mi grave se me salía el labio de la boquilla, porque estaba haciendo unos saltos que no eran necesarios. Si voy haciendo esta flexibilidad gradual en pequeños saltos, no voy a encontrar ningún inconveniente. ¿Preguntas hasta ahora? Creo que no hay. Y ya para finalizar, finalizo con este otro ejercicio que había explicado también la vez pasada. Me parece un ejercicio de flexibilidad sumamente completo para todo el registro. Seamos cornos graves, seamos cornos agudos, nos va a ayudar un montón. Nos ayuda muchísimo, si somos graves, a encontrar una manera más relajada de tocar en el registro agudo. ¿Se le fue el audio? Sí, Un creo que momento, sí. muchachos, que se me salió no sé, se me salió de la sesión en el iPad, ya vuelvo. ¿Ya estoy? ¿Me escuchan todos? Bien, ahora Sí, se bien. escucha. Listo. Perdón que se salió, no sé qué pasó. Entonces, como les decía, este ejercicio es muy efectivo para todos los cambios de registro, para sentirnos cómodos, si tenemos problemas en el agudo, si tenemos problemas en el grave, porque explora la flexibilidad en todos los registros.
Entonces es muy, muy, muy efectivo, yo lo recomiendo muchísimo, yo lo utilizo para, a mí lo que se me dificulta más es un poquito más es el registro agudo, entonces para estar más calmado, para estar más tranquilo tocando en ese registro, para que haya más relajación y, el sonido sea un poquito más natural. También para los que son, para los que tienen problemas en el registro grave, porque por si hay problemas en el registro medio, nos funciona, porque explora la flexibilidad en todo el registro. Si vemos en este sistema de acá, que cada vez el trino va descendiendo. Si vemos en el sistema acá, cuando ya empezamos a entrar en el registro grave, hacemos el trino en el registro medio, pero seguimos yendo hacia el agudo, porque tiene que haber una conexión de todos los registros en las que buscamos que cada registro esté conectado, que tengamos el mismo color y que tengamos la misma calidad en cada uno de los registros. Lo mismo, el último sistema que tenemos, lo vamos hasta el registro grave y nos va a trabajar la flexibilidad en todo el registro. Y este es un ejercicio que podemos hacerlo en todas las posiciones, en fa y en si bemol. En si bemol obviamente vamos a ir mucho más agudo, es un poco más complicado, pero igual hay que trabajarlo porque nos ayuda a tener esa calma, hasta estar trabajando en un registro que es un poco incómodo para muchos y estar siempre calmados. Así nos cueste, así no sea la mejor calidad, poco a poco va a ir mejorando. Nos va a funcionar en todo el registro, lo mismo, si vamos en fa, posición 1, 2, 3. Nos va a abrir todo el registro de una gran manera y nos va a ayudar muchísimo, es sumamente efectivo. Y yo creo que con eso está más o menos toda la técnica de Will Sanders cubierta. Yo la recomiendo, yo la uso muchísimo, la combino con otros ejercicios, pero el grueso de la técnica que yo hago es de Will Sanders. Entonces, es lo que yo recomiendo a discreción de cada uno. Si alguien tiene alguna duda, si quisiera trabajarla más, estoy a disposición. También hay más personas aquí en Colombia que la manejan bastante bien. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, si tienen alguna pregunta, bienvenidas. Bueno, yo sí quisiera hacer una pequeña preguntita. Cuéntame. Mira, es que, bueno, pues así como mirando un poquito de lo que ya han hablado sobre la técnica y el calentamiento, creo que hay una pregunta como que tal vez nos acumula mucho a todos y es, en realidad, ¿uno en qué momento sabe cuándo hace una cosa o cuándo hace la otra? O si es que en verdad las dos van tan de la mano que uno puede pasar todo el día haciendo un calentamiento que sea un estudio técnico. O sí me hago entender porque hay mucha gente que dice que puede calentar durante una hora, hay otros que dicen que no, que el calentamiento son solo 15 minutos. Entonces como que hay un ir y venir de esas ideas, la cual me gustaría como a ver tu opinión, qué piensas. Pues, vale, excelente pregunta, Carlos. Muchas gracias. Hay algo con lo que yo sí soy, pues, como tengo un pensamiento muy estricto en eso, y es que me opongo firmemente a las técnicas o calentamientos pontíficos de los docentes. Si bien uno como docente tiene que dar una pauta al estudiante sobre cómo calentar y enseñarle
mientras él aprende a conocerse. Yo no puedo decirle a mi estudiante, usted tiene que calentar 15 minutos o 20 minutos y tiene que calentar con este y este y este y este ejercicio, porque la técnica es, el calentamiento es variable, depende de las necesidades de cada uno diarias, de las diferencias físicas que tengamos cada uno, las diferencias técnicas, de las necesidades técnicas del día y del tiempo de que dispongamos. Eh, hay que acostumbrarnos también, hay que saber que hay veces que no podemos tener 40 minutos para calentar. Yo me había acostumbrado a calentar durante 40 minutos haciendo una serie de ejercicios de Will Sanders y el día que yo no podía calentar 40 minutos para mí era un problema y no podía tocar y me ponía más nervioso y era un poco estresante para mí. Entonces, de ahí me di cuenta, tengo que variar, no debo calentar siempre con exactamente los mismos ejercicios, tengo que a veces estar dispuesto a poder llegar y tocar directamente, no va a ser el mismo rendimiento, pero acostumbrar el cuerpo a ese tipo de cosas y luego es conocerte cuáles son tus necesidades. Si lo pensamos desde un punto de vista deportivo, el calentamiento lo que nos está ayudando es que el cuerpo esté a punto para evitar lesiones y que tenga el máximo rendimiento. Entonces, eso depende de cómo tú te sientas. Entonces, en el momento en el que tú dices, mira, ya estoy rindiendo, me calenté, hoy de pronto me hizo falta tocar 3 noticas con la boquilla y ya tengo una buena activación, entonces ya puedo empezar a hacer mi estudio de técnica. Por eso yo hablé al principio de estos 3 aspectos que considero fundamentales. El calentamiento o la activación de nuestros músculos, de nuestros pulmones y los músculos diafragmáticos y abdominales para poder tener una respiración libre, la activación de nuestro cuerpo, la activación física de nuestro cuerpo, vamos a hablar de brazos, hombros, y la activación de nuestra embocadura, irrigación de sangre, etcétera, que tengamos una buena sensación, y la activación de nuestra mente. Para mí, en mi concepto, si yo tengo estas 3 cosas que ya están funcionando, yo ya puedo empezar con mi rutina, con mi trabajo diario, sea lo que sea que vaya a hacer. Pero tengo que tener claras esas cosas, que eso tiene que estar funcionando. Cuando esas cosas ya están en un óptimo funcionamiento para poder iniciar mi estudio, yo acabo mi calentamiento. Y si en el calentamiento, si yo necesito, pienso yo, si necesito 40, 50 minutos para calentar y para que eso esté funcionando, de pronto hay algo que yo no estoy haciendo bien. Debería ser lo más efectivos posible. Entonces, trabajar de manera en la que, abarcando la menor cantidad de tiempo en un calentamiento, estemos óptimos para trabajar nuestra técnica de una manera eficiente y no confundir con que es que la técnica es el calentamiento. El estudio de la técnica es estudio. Hay un concepto que utiliza Gabriel, que yo lo empiezo a utilizar porque me parece fenomenal. Es sobre el estudio y la práctica. Y nuestra técnica se termina convirtiendo en la práctica y no en el estudio. Cuando nosotros hacemos un estudio es agarrar la técnica, cómo voy a abordar este ejercicio, qué me está aportando, por qué lo voy a hacer, de qué manera lo voy a desarrollar y cómo me va a aportar en lo que yo voy a hacer durante el día o para el concierto, la sinfonía, lo que sea que vaya a tocar. Es el estudio de la técnica. Y luego cuando yo voy a la práctica es porque estudié esta técnica, sé cómo la voy a abordar y qué manera la voy a abordar y la utilizo en mi instrumento. Y entonces ahí voy a la práctica. Pero nosotros nos saltamos muchísimas veces, especialmente con la técnica, ese estudio. Y vamos directamente a la práctica. Y lo que terminamos practicando son errores. Y entonces decimos que eso es un calentamiento de media hora o de 40 minutos. Y lo que estás practicando y practicando cosas que no le están siendo funcionales porque la idea del calentamiento es poner su cuerpo a tono y en condiciones para poder rendir en lo que uno va a hacer como instrumentista. Entonces creo que es una cuestión de estudiar qué es lo que va a calentar, por qué va a calentar y luego conocerse uno cuáles son las necesidades físicas para estar a punto. Hay gente a la que no necesita o que no le interesa, pues, o que está funcional desde el primer momento del día en su cabeza, fantástico. A mí me toca hacer cosas porque no estoy funcional desde el primer momento del día. Y lo mismo con el manejo del aire. No desde el primer momento, desde la primera nota que toco, mi aire está funcionando. Y muchas veces, a mitad de mi estudio, digo, el aire ya no está fluyendo igual, tengo que parar y volver a mis ejercicios de respiración para encontrar el mismo sonido y continuar con mi técnica. Eso es lo que me pasa a mí, pero cada persona es diferente. ¿Alguna otra pregunta? Aquí leo una. Luis Alejandro. Exceso de presión.
Luis, estás hablando de la presión cuando se hacen estos ejercicios. Pues es muy importante y para eso se hacen estos ejercicios, para tocar relajado, para estar calmado y por eso son progresivos. Muchos de ellos son progresivos y hay como cierta preparación. Lo primero es no estudies hasta quedar absolutamente cansado, pues porque no tiene demasiado sentido. Y luego lo más importante es que el aire siempre esté fluyendo. Si estás haciendo, por ejemplo, el ejercicio de la flexibilidad, que a mí me gusta mucho, pero que puede ser demandante si no se hace de manera correcta, si no puedes llegar hasta el sol en un principio, no lo hagas hasta el sol, llega hasta el mí o llega hasta el... O sea, el que estoy hablando es este. Si en un principio no puedes llegar hasta el sol de una manera relajada, pues llega hasta el do. Mañana llegarás hasta el re. Pasado mañana llegarás hasta el sol y poco a poco tiene que ser progresivo. La idea es que el aire siempre esté fluyendo, no para llegar al sol, ¿qué tengo que hacer el sol? Porque lo que está escrito y vas a tocar. No estás haciendo nada, no te está aportando en el ejercicio y te estás haciendo un daño. Entonces no hay ningún inconveniente. Si hoy no llegas al sol, pues llegas a mí. La idea es trabajar el aire y que sea funcional para ti. Si no está, si no, si llegas a ese momento en el que te estás presionando, en el que te está incomodando y a ese punto en el que te está doliendo el antebrazo y presionando la boquilla contra los labios, para. No te está funcionando lo que sea que estás haciendo, no te está funcionando y vas a tener problemas en el futuro. Entonces, progresivamente, poco a poco, no te excedas. Sí es importante salir de la zona de confort, pero no por yo salir de la zona de confort voy a tener que estar haciendo ejercicios porque no estoy haciendo absolutamente nada y no me está haciendo funcionar para nada. Ok, ¿alguna otra pregunta de alguien? Luis López, ¿quieres Luis, trabajarla más? Luis López. Pues no sé, ¿qué te gustaría trabajar más, Luis? O invítame a Manizales y vamos a trabajar. No, yo quiero tocar. Toquemos más. ¿Quieres tocar? No, que quiero tocar más la técnica de Will. Pues toca. O sea, hay que tocar y hay que trabajar mucho. Es entretenida, a mí me gusta trabajarla mucho con alguien porque si no se vuelve monótono. Además, yo estudié con Will 8 años, 7 años, entonces pues haciendo 7 años la misma técnica se puede volver muy monótono. Pero yo descubrí que primero saber por qué estoy haciendo cada uno de los ejercicios y no simplemente repetir por repetir por repetir, porque algún progreso voy a ver, pero luego no va a ser funcional. Luego trabajarla en función a lo que yo estoy haciendo cada día y luego pues trabajar con compañeros, porque es muchísimo más entretenido. Y adaptarle, después de que la manejas, la cuestión es un conocimiento personal. Puedes hacerle ciertas variaciones. Yo he hecho algunas variaciones, algunos ejercicios que me funcionan a mí para hacer ciertas cosas o para trabajar ciertos aspectos en los que yo estoy más débil. Entonces, la cuestión es hacerla entretenida, porque sea la de Will, sea la de Stefan Dor, Sarah Willis, María Luis Neunecker, si no la hacemos entretenida y si no la trabajamos bien, va a ser insufrible para todos. Entonces, creo que no hay más preguntas. Entonces, con eso llegamos al fin de la sesión de hoy. Muchísimas gracias a todos a los que han participado en esta reunión. Si tienen alguna duda, si quisieran estudiarla más, si quieren hacer cualquier tipo de práctica, me pueden contactar siempre. Estoy disponible para cualquier tipo de consulta. Y muchísimas gracias a ustedes por estar acá. Muchas Muchas gracias, gracias. muchas gracias, Danielito, por seguir compartiendo todos tus conocimientos. No, gracias a ustedes por estar acá. No, no, no. Una pregunta así al aire. Um,
tú mira la técnica porque ya la has trabajado bastante, pero ¿cómo sería el afrontarla por primera vez? ¿Cómo? Disculpa que me cortó, que no te escuché bien. No, tranquilo. Eh, ¿cómo sería, cómo sería cuando tú vas a afrontar la técnica por primera vez, cuando la vas a hacer? ¿Qué es lo más recomendable hacer? Pues especialmente para los chicos que están iniciando, que nos están Los escuchando. ejercicios, Los básicos, como lo primero que se debería hacer. yo creo que lo principal, lo más, sí, sí, te entiendo. Lo básico, pues los ejercicios de boquilla son bastante elementales, entonces se pueden trabajar muy bien. Y los ejercicios que son cromáticos en el registro medio. Entonces hay uno, el de tresillos y semicorcheas. Ajá. Y ese, ahora abrimos el registro. Ese es uno de los más sencillos, más elementales y que es muy funcional. Y el otro es en las escalas descendentes. De todas maneras, al no ser ejercicios demasiado complicados, yo creo que se pueden, pues con la guía de un docente que maneje bien la técnica, se pueden ir adaptando poco a poco al estudiante. No Ajá. son demasiado, o sea, para un principiante no. Sí, Un porque principiante creo que son demasiado agresivos en un principio, pero con Yo un quisiera nivel... hacer, disculpa, Dani, termina, disculpa. No, cuenta, Indira, porque además tú creo que tú inicias chicos con este método o lo utilizas. Utilizo algunos ejercicios, exactamente, eso quería como comentar o aportar, no sé. Yo tengo alumnos, como les había comentado a los chicos alguna vez, tengo alumnos he tenido uno desde los 8 incluso, desde los 8 años hasta los 19 años. Entonces igual hago iniciación del corno. Y para empezar, o sea, para iniciar, obviamente los ejercicios de Will